Me miró fijamente a los ojos, sonrió con sarcasmo y me dijo: «No eres más que una vieja inútil que vive a nuestra costa». Mi propio yerno. En la casa que yo había ayudado a pagar. Mi hija estaba a su lado y no dijo nada. En ese momento supe que se había acabado todo. Hice las maletas en silencio y me fui sin decir una palabra. Dejé atrás las comidas, la colada y las facturas que había pagado en secreto. Que vean lo que es ser inútil sin mí. ¿Qué pasó después? Oh, no estaban preparados. Y él tampoco. Comenta desde dónde lo estás viendo. Aquí es donde comienza mi historia. Antes de continuar, suscríbete. Era una tarde de sábado, de esas en las que el sol brilla perezosamente en el cielo y las paredes de la casa se sienten cálidas al tacto. Acababa de terminar de doblar la última carga de ropa, las toallas estaban apiladas ordenadamente, y el aroma de la ropa limpia flotaba en el pasillo. La tetera acababa de empezar a silbar. La apagué antes de que gritara, vertí el agua caliente en su taza, y se la llevé como siempre. No me dio las gracias. Nunca lo hacía. Pero ese día había algo diferente. Parecía irritado. Quizás su equipo de fútbol había perdido. Quizás alguien le había dicho algo que no le había gustado en internet. Quizás solo me había visto respirar y había decidido que era suficiente para arruinar su humor. Dejó la taza sobre la mesa con demasiada fuerza. El té se derramó sobre el platillo. Mi hija estaba sentada a su lado, mirando su teléfono, con las piernas recogidas como una niña. Estaba a punto de preguntarle si necesitaba algo cuando él se recostó en la silla y lo murmuró. «No eres más que una vieja inútil que vive a nuestra costa». Las palabras fueron casuales. Casi perezosas. No levantó la voz. Ni siquiera me miró cuando lo dijo. Pero esas palabras no necesitaban volumen. Me golpearon como una bofetada, fría y humillante, justo en el pecho. Mi hija no se inmutó. No levantó la vista. No me defendió. Eso fue lo que más me dolió, más que el insulto en sí. Su silencio resonó más fuerte que el insulto. Me quedé allí de pie, con un paño de cocina en una mano y la otra apoyada en el respaldo de una silla. Abrí la boca para hablar, para preguntar por qué, para exigir una disculpa, pero no me salió nada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No por la tristeza, sino por la claridad. En ese momento, lo vi todo con claridad. Recordé los meses en los que había llevado el peso de este hogar mientras ellos luchaban. La compra que hacía con mi pensión. La factura de la luz que pagaba en silencio cuando ellos no tenían ni idea de que estaba atrasada. La ropa que remendaba. Las comidas que preparaba cuando ellos estaban demasiado cansados para levantarse. Nunca fui inútil. Era invisible. Hay una diferencia. Salí lentamente de la habitación, no por debilidad, sino porque estaba recogiendo los pedazos de mí misma que él acababa de intentar destrozar. No lloré, no grité, fui a mi habitación, cerré la puerta y empecé a doblar mi ropa en la misma bolsa que había traído cuando me mudé. Esa bolsa había sido testigo del comienzo de esta temporada. Ahora me llevaría hasta el final. Me llamó inútil. Pero cuando me fuera, él entendería exactamente lo que había estado aguantando, y lo mucho que les costaría perderme. El sonido de la cremallera deslizándose por mi vieja bolsa de viaje sonó más fuerte de lo que debería. Cada diente que encajaba en su sitio era una declaración silenciosa de que yo decía lo que ellos pensaban que nunca diría. Me iba. Pero mientras mis manos se movían sobre blusas dobladas y cardigans gastados, no era su insulto lo que resonaba en mis oídos. Era su silencio. Mi hija, mi única hija, la que había llevado en mi vientre durante 9 meses de dolores de espalda y noches sin dormir, la que pronunciaba en susurros en mis oraciones cada mañana. Se había sentado allí y no había dicho nada. Esperé. Me quedé en mi habitación más tiempo del necesario, moviéndome más despacio de lo que debía. Esperaba que llamara a la puerta. Que entrara, se sentara en el borde de mi cama como solía hacer cuando era más pequeña y dijera algo, cualquier cosa. Aunque no tuviera el valor de defenderme entonces, pensé que quizá la culpa o el amor la empujarían hacia mí ahora.
pero el pasillo permaneció en silencio. La televisión del salón seguía encendida. Oí su risa una vez, débilmente, pero no la de ella. Se había fundido en su silencio como si la hubieran entrenado para ello. Recordé la primera vez que lo trajo a casa. Entonces era encantador. Educado. Demasiado entusiasta. Me llamó mamá, tan rápido que me pilló desprevenida. Pero eso la hizo sonreír, así que yo también sonreí. Al principio no me di cuenta de las señales, la forma en que hacía bromas que la incomodaban, la forma en que la interrumpía a mitad de la frase o tomaba decisiones que ella no había aceptado. Poco a poco, se fue haciendo más pequeña, no físicamente, sino emocionalmente. Su voz se suavizó, sus ojos se apagaron. Debería haber dicho algo, quizás lo hice. Quizás no lo suficiente. En cualquier caso, el silencio en esa casa no surgió de la noche a la mañana. Había echado raíces. Mientras estaba sentada en el borde de la cama, con la bolsa a mis pies, pensé en todas las veces que había acudido en su ayuda. Las noches de fiebre cuando era niña, las rupturas en el colegio, el aborto espontáneo que tuvo hace 2 años, cuando pensó que el mundo nunca volvería a ser brillante. La sostuve durante todo ese tiempo. Pero ahora, ni siquiera podía mirarme a los ojos cuando el hombre que había elegido me llamaba carga. Cuando finalmente abrí la puerta y llevé mi bolsa al salón, ella levantó la vista. Tenía los ojos muy abiertos, pero los labios cerrados. Él estaba en el sofá, con los brazos extendidos como un rey en su castillo. Ninguno de los dos se movía. No le di explicaciones, no le supliqué, simplemente le dije, me voy. Ella parpadeó como si quisiera hablar, pero no dijo nada. Esperé a que dijera, por favor, no, pero no lo hizo. Al salir, el peso que sentía en el pecho no era por abandonar la casa, era por darme cuenta de que ya me habían abandonado mucho antes de salir, y esta vez, no fui yo quien se dio la vuelta primero, fue ella. El taxista no hizo muchas preguntas, metió mi bolso en el maletero con una mano y me abrió la puerta como si fuera alguien importante. Quizás para él, yo era como cualquier otra mujer mayor con expresión cansada y una historia demasiado larga para contarla. Le di la dirección de mi hermana y me recosté en el asiento mientras la ciudad se alejaba por la ventana. Todavía sentía opresión en el pecho por lo que había pasado. No por las palabras que él había dicho, sino por las que ella no había dicho. Mi hija, callada en la puerta, veía a su madre marcharse como una extraña que se había quedado más tiempo del debido. La traición me quemaba bajo la piel. Pero cuando el taxi se incorporó a la autopista, me sorprendí a mí misma susurrando algo que no había dicho en años. No siempre había sido tan callada. La gente lo olvida. Ahora solo ven mi quietud. La paciencia. La moderación. La forma en que me mantengo al margen de las peleas y dejo que la paz hable por mí. Pero hubo un tiempo en que era fuego. Un tiempo en que podía partir una habitación en 2 con solo una mirada. Una vez tuve una voz que hacía temblar las mesas y girar las cabezas. Era la mayor de 5 hermanos, la segunda madre en una casa llena de niños. Era aguda, firme y profundamente respetada. Mis hermanos solían decir que temían más mi silencio que mis gritos, porque mi silencio significaba que ya había tomado una decisión. Pero entonces llegó la vida. Mi marido murió demasiado pronto. Tuve que criar a una niña con mi sueldo de profesora y averiguar cómo estirar cada comida sin que ella me viera llorar en la cocina. Ese tipo de vida te enseña a elegir tus batallas. Te enseña a dejar pasar algunas cosas para que no se caiga el techo. En algún momento de esos años de supervivencia, mi fuego se convirtió en una vela. Suave. Constante. Pero no se apagó. Cuando me mudé a casa de mi hija, no fue porque no tuviera otro sitio a donde ir, fue porque ella me lo pidió. Me dijo que necesitaba ayuda con el bebé que estaba en camino. Me dijo que su marido trabajaba muchas horas y que se sentía abrumada. No lo dudé. Hice las maletas, dejé el pequeño piso que tanto me gustaba y dije que sí. Dije que sí porque la quería. Dije que sí porque recordaba lo difícil que era ser madre joven. Pero lo que no me di cuenta es que cada sí que les daba les hacía perder un poco más la imagen que tenían de mí. Dejaron de verme como una mujer que había vivido. Una mujer que había liderado.
Una mujer que había sobrevivido más de lo que ellos podían imaginar. No siempre fui tan callada. Elegí serlo. Elegí la paz porque creía que era el mejor regalo que podía darles. Pero ahora que han confundido mi quietud con debilidad, tal vez sea hora de que conozcan quién era yo antes de quedarme en silencio. Mi hermana abrió la puerta con los brazos abiertos y el aroma de la sopa de pimienta ya flotaba en el aire. No me preguntó qué había pasado. Simplemente me abrazó y me retuvo más tiempo del que esperaba. A veces, las personas que conocen tu historia no necesitan explicaciones. Lo leen en tu rostro. Su casa era pequeña pero acogedora, y esa noche, mientras yacía en el colchón extra de la habitación de invitados, me quedé mirando al techo y dejé que el silencio me hablara. Era la primera vez en años que podía oír mis propios pensamientos sin el ruido de la televisión de otra persona o los pasos resonando en el pasillo. Y en ese silencio afloró un recuerdo, el primer ladrillo, el que lo empezó todo. Esa casa que acababa de dejar, en la que me llamaban inútil, no apareció de la nada. Mi hija y su marido no podían permitírselo cuando se casaron. Acudieron a mí como niños que creían que su madre podía arreglarlo todo. Tenían el terreno, pero no los fondos. Tenían sueños, pero no los medios. Así que vacié mis ahorros. Todos. Les entregué todos los sobres ocultos, todos los billetes de naira doblados que guardaba para emergencias. Les dije que era un regalo, que no tenían que devolvérmelo. Creía que estaba invirtiendo en su futuro. Nunca imaginé que ese futuro daría un giro y me borraría de él. Ayudé a elegir los azulejos de la cocina. Recuerdo estar bajo el sol con el contratista discutiendo sobre la ubicación de las ventanas. Cocinaba en un pequeño hornillo de camping mientras las paredes aún estaban desnudas y el suelo no era más que polvo. Estuve allí cuando se mudaron. Bendije las puertas con aceite y oraciones. No solo ayudé a construir esa casa, construí un hogar, o eso creía. Cuando mi hija me llamó y me pidió que me mudara con ella durante su embarazo, no lo dudé. Dijo que necesitaba apoyo. Dijo que tendría mi propia habitación. Dijo que sería temporal. Se convirtieron en años. Años de cuidados. Años de ser la que recogía los pedazos en silencio mientras ellos se llevaban todo el mérito. Y ahora, el mismo techo que ayudé a levantar se convirtió en el lugar donde me hicieron sentir como una carga. Puede que ellos hayan firmado la escritura, pero esa casa tiene mis huellas por todas partes. Cada rincón cuenta una historia que yo viví. Cada grieta en la pared es algo que yo enmasajé. Cada recuerdo de ese lugar, yo ayudé a construirlo. Así que cuando me miró y me dijo que era inútil, no era solo un insulto. Era una mentira. Una mentira ruidosa y estúpida. Y las mentiras como esa tienen la capacidad de derrumbar los cimientos sobre los que se construyen. Así que se quede en esa casa. Que se encargue de las facturas y de las tuberías rotas. Porque yo no me limité a abandonar su hogar. Les dejé una deuda que sentirán en cada rincón que yo toqué. Tumbada en casa de mi hermana, rodeada del aroma de la comida casera y del tranquilo tic-tac del reloj de pared, mi mente seguía divagando. Volvía a los momentos que había ignorado. Volvía a las palabras que había excusado y a las miradas que había decidido ignorar. Porque, en realidad, el insulto que me lanzó aquel sábado por la tarde no salió de la nada. Era solo la primera vez que se atrevía a decirlo abiertamente. Pero la falta de respeto estaba ahí desde hacía mucho tiempo. Oculta a plena vista. Al principio era pequeña. Casi imperceptible. Pero el veneno rara vez empieza con estrépito. Recuerdo el primer momento que me hizo detenerme. Fue hace 2 años, justo después del nacimiento de su hija. Mi hija había ido al hospital para una revisión y yo me quedé en casa para cuidar de la bebé. Apenas tenía 2 semanas. La niña lloró toda la tarde, con cólicos y molesta. Caminé por el pasillo durante horas, meciéndola en mis brazos, susurrándole canciones de cuna de cuando mi hija era demasiado pequeña para recordarlas. Cuando por fin se durmió, me senté en el salón, agotada pero aliviada. Y fue entonces cuando él entró.
Apenas me miró. Ni gracias. Ni un gesto de reconocimiento. Simplemente cogió el mando a distancia y subió el volumen. La niña se movió y empezó a llorar de nuevo. Le pedí amablemente que bajara el volumen. Él suspiró, puso los ojos en blanco y dijo: «Quizás si supieras cómo calmarla, no se despertaría tan fácilmente». Lo miré fijamente, sin saber si había oído bien. Pero sonreí, y no dije nada. Me dije a mí misma que solo estaba cansado, que quizá el estrés de ser padre primerizo le estaba haciendo comportarse así. No quería darle más importancia de la que tenía, pero volvió a ocurrir. Y otra vez. Pequeños golpes. Miradas de desaprobación. Desestimaba mis sugerencias en la mesa como si fuera una molestia. Hacía bromas sobre pensamientos anticuados, cada vez que compartía mi sabiduría. Se burlaba de mi acento delante de los invitados. Una vez me preguntó si sabía siquiera cómo se usaba un smartphone. Siempre con una sonrisa, siempre fingiendo que era en broma. Mi hija sonreía nerviosamente o cambiaba de tema, y yo, tontamente, lo dejaba pasar. No quería ser la causa de la tensión en su hogar, no quería que mi hija se sintiera atrapada entre su marido y su madre, así que elegí la paz. Una y otra vez, la elegí. Pensaba que era fortaleza, pensaba que era amor, pero ahora veo que era permiso. Permiso para que él se volviera más atrevido, para que agudizara su falta de respeto hasta convertirla en un arma. Y cuando la utilizó contra mí con toda su fuerza, yo ya había permitido que echara raíces. Ahora estoy aquí sentada, lejos de esa casa, y me pregunto cuántas otras madres habrán hecho lo mismo. ¿Cuántas de nosotras nos tragamos nuestro orgullo para mantener unida a la familia, solo para darnos cuenta de que estábamos alimentando a un monstruo que un día nos insultaría en nuestra propia casa? No solo él cambió. Mi hija también lo hizo. Darme cuenta de eso me dolió más de lo que esperaba. Mientras estaba tumbada en el sofá de mi hermana, bebiendo té de una taza desconchada, repasé los años como si fueran imágenes antiguas en mi mente. Ella había sido una niña llena de risas y opiniones atrevidas. Cuando era adolescente, lo cuestionaba todo. Discutía sobre política, cuestionaba las tradiciones y me defendía con uñas y dientes si alguien se atrevía a hablar mal de mí. Pero poco a poco, ese fuego se fue apagando. La chica que solía decir lo que pensaba se había convertido en una mujer que miraba hacia otro lado. La primera señal apareció durante su compromiso. Estaban planeando la boda y yo me ofrecía a ayudar con el catering. Mi hija dudó. «Dejémoslo en manos de su familia», dijo. «Ellos tienen más experiencia con grandes eventos». Me sorprendió, pero no dije nada. Pensé que tal vez solo estaba tratando de ser respetuosa, pero vi que también se alejaba de otras pequeñas maneras. Ya no me llamaba solo para hablar. Las conversaciones se volvieron breves y calculadas, y a menudo terminaban con un «tengo que irme, acaba de llegar». Me dije a mí misma que solo se estaba adaptando a una nueva vida. El matrimonio es un baile desconocido y todas las parejas necesitan tiempo para aprender los pasos. Pero no se detuvo ahí. Empezó a repetir sus palabras, sus creencias, su tono, incluso su desaprobación por cosas que yo solía hacer por ella. Una vez, me ofrecía llevar al bebé a dar un paseo para que ella pudiera dormir la siesta. Ella lo miró primero antes de responder. Él frunció el ceño y ella me sonrió con culpa en los ojos. «Está bien, mamá. Yo la llevaré más tarde». Asentí con la cabeza, aunque se me encogió el corazón. Mi hija nunca había necesitado permiso para dejarme coger a su hija. No es que hubiera dejado de quererme, creo que todavía me quiere, en algún lugar debajo del papel que desempeña en esa casa. Pero dejó de elegirme. Dejó de verme como una fuente de fortaleza y empezó a verme como él, anticuada, incómoda, prescindible, y lo trágico es que creo que ella también lo sabe. Lo vi en sus ojos cuando pasé junto a ella con mi maleta, ese destello de arrepentimiento, ese grito silencioso que se tragó antes de que pudiera convertirse en una frase. A veces me pregunto si cree que está protegiendo su matrimonio al permitirse desaparecer dentro de él.
Si cree que estar de acuerdo con él mantiene la paz, igual que yo creía que guardar silencio la protegería de la vergüenza. Las dos cometimos el mismo error, pero de forma diferente. Y ahora ambas estamos pagando el precio. Ella con su silencio. Yo con mi ausencia. No la odio, eso es lo que puede sorprender a la gente. Me da pena, porque me veo a mí misma en ella, y porque sé lo que significa despertarse un día y no reconocer a la mujer en la que te has convertido para mantener un techo sobre tu cabeza y la paz en tu hogar. Lo más difícil de admitir es que yo contribuí a crear el silencio que finalmente me engulló. No sucedió en un momento. Fue gradual, como una fuga lenta en una tubería que finges que no pasa nada hasta que se derrumba el techo. Me quedé callada porque pensaba que estaba siendo sensata, pensaba que estaba siendo cariñosa, y, sobre todo, pensaba que me necesitaban. Pero el silencio puede ser un regalo peligroso cuando se le da a las personas equivocadas. En los primeros días de su matrimonio, vi pequeñas cosas que inquietaban mi espíritu. La forma en que él descartaba sus opiniones con una risa. La forma en que ella se encogía a su lado en los espacios públicos. La vez que él le dijo que se cambiara antes de salir para una reunión familiar, y ella obedeció sin decir nada. Lo vi todo. Pero en lugar de decir nada, me tragué mis preocupaciones. Me decía a mí misma que estaba aprendiendo. Que quizá yo no entendía esta nueva generación de amor. Que las parejas de hoy en día tenían su propio ritmo y sus propios límites. Así que di un paso atrás. Me convencí de que solo era la madre, no la esposa, y que interferir solo la alejaría más. Me quedé callada cuando él hacía bromas a mi costa durante la cena. Sonreía incluso cuando su tono era burlón. Incluso lo defendía ante mis hermanos cuando ellos fruncían el ceño. Decía cosas como, está bajo presión, o, es que no está acostumbrado a tener a sus suegros cerca, pero cada vez que excusaba su comportamiento, le daba más terreno, y cada vez que mi hija veía que lo dejaba pasar, creo que aprendía a hacer lo mismo. Hay una diferencia entre paz y tranquilidad. Lo que teníamos en esa casa no era paz, era una guerra silenciosa, un lugar donde no se expresaban las emociones, se ignoraba el dolor y la dignidad se iba perdiendo poco a poco a través de pequeñas grietas de falta de respeto, y yo ayudaba a tapar esas grietas con mi silencio, esperando que fuera suficiente para mantenernos unidos. A veces creo que tenía miedo. No de él, sino de lo que pasaría si hablaba y ella lo elegía a él de todos modos. No quería ver esa mirada en sus ojos que decía que ya no era la persona en la que más confiaba en su vida. Así que elegí el silencio porque me permitía estar cerca. Elegí el silencio porque quería seguir siendo útil, servicial, presente. Pensaba que, al mantener la boca cerrada, me ganaba un lugar en su mundo. Pero la verdad es que renuncié a mi voz mucho antes de que él me llamara inútil, y cuando por fin la recuperé, ya les había enseñado a ambos a ignorarla. Mi silencio no me protegió, me borró, y ahora estoy aprendiendo a hablar de nuevo, no por ira, sino por la dolorosa sabiduría de que el amor nunca debe costarte la voz. Era una tarde de domingo, uno de esos días en los que la casa estaba llena de gente, y las risas resonaban en todas las habitaciones. Mi hija había invitado a unos amigos y a algunos compañeros de trabajo. Pasé toda la mañana en la cocina. Pelé ñames, cociné sopas a fuego lento, sazoné la carne tal y como a él le gustaba. Me dolía la espalda, pero no me quejé. Me dije a mí misma que lo hacía por la familia. Me dije que verían el amor en mi esfuerzo. Los olores llenaban la casa, ricos y reconfortantes, y por un momento sentí que era el hogar que siempre había querido construir. Cuando por fin se sirvió la comida, los invitados se lanzaron a comer con deleite. Llegaron los elogios. Una mujer pidió la receta. Otra dijo que le recordaba a la cocina de su abuela. Sonreí en silencio desde la puerta de la cocina, limpiándome las manos en el delantal. Y entonces él lo dijo. Lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Bueno, mi suegra es de la vieja escuela. Cocina como si todavía estuviéramos en 1970. Nosotros solo sonreímos y masticamos.
La sala se sumió en un silencio incómodo que solo se rompió con unas risas forzadas. Mi hija también se rió, pero sus ojos se posaron en mí durante una fracción de segundo. Vio el dolor. Sé que lo vio. Me quedé allí, con una cuchara en la mano como si fuera lo último que me ataba a esa casa. No dije nada. Volví a la cocina con el corazón encogido y los oídos ardiendo. Él pensó que era una broma. Pero esa broma venía de lo más profundo. De un lugar que no me respetaba. De un lugar que creía que mi edad me hacía irrelevante. Que mis costumbres estaban pasadas de moda. Que solo servía para trabajar, pero no para ser honrada. No solo se burló de mi comida, se burló de los años que había vivido, de las tradiciones que conservaba, del orgullo que sentía por alimentar a los demás con mis propias manos. Ese fue el día en que algo dentro de mí comenzó a cambiar. Seguí allí. Seguí cocinando. Seguí sonriendo. Pero supe entonces que cada vez que él abría la boca para menospreciarme, algo precioso se desprendía de mí, y lo peor no era la broma, era que nadie en esa habitación me defendía, ni siquiera mi hija. Su silencio era más fuerte que las risas, resonaba en mis huesos mucho después de que se hubieran recogido los platos y se hubieran ido los invitados. Esa noche lavé los platos con lágrimas en los ojos y, por primera vez, no me las sequé. Dejé que cayeran al fregadero, mezclándose con el agua y el jabón, porque fingir que estaba bien se había vuelto demasiado pesado de llevar. Puede que para él fuera una broma sin importancia, pero para mí fue otro ladrillo en el muro que finalmente me hizo marcharme. Porque la falta de respeto tiene muchas caras y, a veces, se disfraza de sonrisa alrededor de la mesa. Esa misma noche, después de terminar de lavar los platos en los que había comido, me senté en el borde de la cama y abrí mi viejo bolso. Dentro había recibos doblados, unos cuantos recibos de la pensión y un pequeño cuaderno donde anotaba todo lo que gastaba desde que me mudé. Nunca había tenido la intención de llevar la cuenta. Pero soy una mujer que cree en los registros, y sabía que algún día necesitaría recordar la verdad. No solo las emociones, sino los hechos. Ellos nunca supieron que yo había pagado en secreto la factura de la luz 3 veces cuando estaban a punto de cortarla. Recuerdo la primera vez. Mi hija parecía angustiada mientras leía el aviso de impago y susurraba que lo arreglarían para la semana siguiente. No me vio sacar el recibo de la basura esa noche. No sabía que había ido al kiosco más cercano y lo había pagado con el dinero que había ahorrado para comprarme unas zapatillas nuevas. Cuando la luz no se cortó, ella supuso que él se había encargado. Nunca lo hizo. También hubo una vez que se cortó el agua. Se quejaron del casero y murmuraron sobre las malas tuberías. Pero no era una tubería. Era una factura. También la pagué. En silencio. Sin agradecimiento. Sin mencionar nada. Me dije a mí misma que estaba evitando que la casa se desmoronara. No quería que pasaran apuros. No quería que el bebé se quedara sin agua. Veía cómo se formaban las grietas y pensaba que si las tapaba rápidamente, quizá la casa aguantaría un poco más, incluso la compra. Oh. Nunca contaban las bolsas de arroz ni los botes de aceite que rellenaba cuando veía que se estaban acabando. Cocinaba casi todas las noches y hacía que pareciera que la comida duraba por milagro. Recortaba pequeños cupones, usaba viejos trucos del mercado, hacía que la carne supiera más rica de lo que era. Mi dinero iba a donde mi boca permanecía en silencio, y ahora, pensando en ello, me doy cuenta de que no les estaba ayudando a crecer, les estaba ayudando a olvidar. Me llamaba inútil, pero nunca me preguntó cómo se mantenía llena la despensa, cómo el bebé siempre tenía pañales, cómo nunca se cortaba la luz, incluso cuando gastaban sin control. Mi hija, en su amor distraído, tampoco se detuvo a darse cuenta. Creían que estaban flotando, pero era yo quien sostenía silenciosamente la balsa desde abajo. Y quizás por eso el insulto me dolió tanto. Porque había dado sin fanfarria, había servido sin buscar recompensa, me había sacrificado en silencio, esperando que el amor viera lo que las palabras nunca decían. Pero en lugar de honor, recibí humillación. En lugar de gratitud, recibí burlas. Y ahora, mientras estoy tumbada en el sofá de mi hermana,
Entiendo algo con claridad. A veces, lo más doloroso de ser utilizado no es el esfuerzo que has dedicado, es el hecho de que nunca supieron lo que te costó, y lo que es peor, nunca se molestaron en preguntar. Hay una especie de arrogancia que crece en el corazón de las personas que piensan que no tienes ningún otro sitio al que ir. Se paseaba por esa casa como si cada aliento que pasaba por ella le perteneciera. Cuando me insultaba, cuando se burlaba de mi cocina, cuando ignoraba mis silenciosas contribuciones, lo hacía con la confianza de un hombre que creía que yo lo necesitaba más que él a mí. Por eso podía llamarme inútil. Por eso se reía después de decirlo, como si fuera una broma que yo debía tragarme con elegancia. Pero el día que cerré mi maleta y la arrastré hasta el pasillo, algo cambió en su rostro. Algo se rompió. Nunca olvidaré el momento en que me vio allí de pie con aquella vieja maleta marrón. Tenía los brazos cruzados, como de costumbre, y la postura relajada, pero sus ojos vacilaron. Miró de mi cara a la maleta y luego volvió a mirar a mi cara. Por primera vez en años, se mostró inseguro. No dije nada, no estaba enfadada, no estaba amargada, simplemente había terminado. Mi hija apareció unos minutos más tarde y, cuando se dio cuenta de que me iba, su rostro se descompuso. Se quedó junto a él como una estatua hecha de conflicto. Esperé a que hablara, a que dijera algo que me detuviera, pero no lo hizo. Quizás no podía, quizás su silencio se había vuelto demasiado denso a su alrededor como para romperlo en un solo instante. Él carraspeó, tratando de recuperar el control de la habitación. No tienes por qué hacer esto, dijo, forzando un tono tranquilo. Solo estábamos hablando. La gente dice cosas. Levanté la mirada hacia él. No quedaba ira en mí, solo la verdad. Querías que me fuera, dije en voz baja. Así que me voy. Miró a mi hija, buscando una pista, una señal, una salida. Pero ella permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. El hombre que había entrado en aquella casa con tanto orgullo ahora se quedaba inmóvil, viendo cómo la mujer a la que creía poder destrozar se marchaba sin derramar una sola lágrima. Eso lo desconcertaba. Porque, en el fondo, lo sabía. Sabía que yo había sido el pegamento silencioso. El ritmo constante. La calma de fondo que impedía que la casa se derrumbara. No me fui haciendo ruido. No di portazos. No dejé notas. Simplemente me fui y los dejé sumidos en el silencio que yo había llenado. Y ese silencio, ahora fuerte e incómodo, los acompañaría en cada factura sin pagar, en cada armario vacío, en cada mañana fría sin un desayuno caliente esperándolos. Él pensó que podía tratarme como una carga hasta que me convirtiera en una. Pero en el momento en que decidí marcharme, se dio cuenta de que el peso que llevaba nunca había sido el problema. Era el apoyo que nunca habían notado hasta que desapareció. Y cuando volvió a entrar en esa casa, me pregunto si sintió lo que yo sentí durante años. Invisible. Pero ya no era necesario quedarse. La mañana que me fui, me desperté antes que nadie. La casa estaba en silencio, un silencio que parecía contener la respiración. Me moví por la cocina con la memoria muscular. Lo había hecho tantas veces que no necesitaba encender la luz. La tetera ya estaba llena desde la noche anterior. El pan estaba en su rincón habitual, quedaba media barra. Lo corté en rebanadas y lo tosté en la sartén como a él le gustaba, no porque se lo mereciera, sino porque quería irme bien. Preparé unos huevos revueltos y puse la mesa con 3 platos, uno para él, otro para mi hija y otro para mí. No era por cortesía, era una despedida sin palabras, mi último acto de servicio, mi declaración final. Me senté y comí sola, despacio, sin prisas. El té me calentaba el pecho mientras la luz de la mañana se colaba por la ventana. Miré a mi alrededor. Cada azulejo tenía una historia. Esa taza desconchada en el escurridor era de cuando mi nieta la tiró mientras le salían los dientes. Esa cortina con el estampado de girasoles era la que yo había elegido, aunque él decía que era demasiado anticuada. Cada rincón de esa cocina llevaba mi huella. Pero nada llevaba mi nombre. Terminé mi desayuno en silencio. Nadie salió, no se oyeron pasos, no hubo preguntas.
Me pregunté si estarían despiertos, escuchando, sin saber qué decir, o tal vez pensaban que cambiaría de opinión si me quedaba lo suficiente. Pero yo ya había abandonado mi corazón en el momento en que él me llamó inútil. Lavé mi plato, lo sequé con el paño que había lavado la noche anterior y lo volví a colocar en el estante, como siempre. Incluso al marcharme, me negué a dejar desorden. Luego entré en mi habitación y cerré la cremallera de mi bolsa. Una última revisión, una última mirada alrededor. Dejé la habitación más ordenada de lo que la había encontrado. Mientras arrastraba mi bolsa por el pasillo, mi hija finalmente apareció. Tenía los ojos rojos y llevaba la misma bata de la noche anterior. No me detuvo, solo se quedó mirando. Me detuve en la puerta, no porque dudara de mí misma, sino porque una parte de mí esperaba que ella dijera las palabras. No te vayas, mamá. No lo hizo. Él nunca apareció. Ni siquiera para fingir. Quizás pensó que estaba mintiendo. Quizás pensó que volvería como si nada hubiera pasado. Pero ya le había dado suficientes mañanas. Suficientes comidas. Suficiente perdón. Salí justo cuando el sol asomaba por encima de los tejados. Cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido. Mi último desayuno en esa casa no estaba hecho con amor. Estaba hecho con el cierre. Una comida para marcar el final de mi silencio. Y mientras me alejaba, me sentía llena, no por la comida, sino por el tranquilo poder de haberme elegido finalmente a mí misma. Mientras el taxi se alejaba de la casa, mantuve la mirada al frente. No miré atrás. Ni a la puerta que había pintado con mis propias manos. Ni a la ventana desde donde solía observar el mundo mientras pelaba verduras. Ni al pequeño jardín delantero que había mantenido vivo durante las estaciones secas. No era necesario. Lo que había detrás ya no me retenía. Pero, incluso mientras la carretera se extendía ante mí, sabía que había dejado atrás algo más que paredes y ventanas. Había dejado pedazos de mí misma esparcidos por aquella casa, como sombras en habitaciones vacías. Dejé mi cuchara de madera favorita, la que había traído de mi antigua cocina. La dejé escondida en el fondo de un cajón, sabiendo que probablemente la tirarían o la olvidarían. Dejé mi kit de costura en la estantería junto al armario. Había remendado su ropa en silencio durante años. Mangas rotas. Botones sueltos. Faldas del colegio dobladas. Nadie se fijaba en el tiempo que me llevaba, solo en el resultado. Lo dejé allí de todos modos, como símbolo de todo lo que había mantenido unido en silencio. Dejé recetas. No escritas, sino en mi memoria, transmitidas a través del sabor y los recuerdos. El guiso que llenaba la casa con olor a domingo. La sopa que ayudaba a mi hija a dormir cuando estaba embarazada. Los plátanos fritos que hacían sonreír a los niños. Dejé esos platos en el aire, permaneciendo más tiempo del que nadie sabía. Volverían a cocinarse, pero nunca sabrían igual, no por los ingredientes, sino porque el amor había abandonado la cocina. Dejé atrás mis oraciones. Las susurradas. Las silenciosas. Las de medianoche. Había rezado por ese hogar más de lo que nadie podría creer. Me había quedado de pie en esa puerta y había apoyado las manos en las paredes. Había llorado por la paz. Le había rogado a Dios que los protegiera, que fortaleciera su matrimonio, que sanara lo que se estaba rompiendo bajo la superficie. Supongo que esas oraciones aún perduran en las tablas del suelo, pero me llevé mi esperanza conmigo. También dejé atrás mi orgullo. O tal vez ellos se lo llevaron. Poco a poco. Con cada rechazo. Con cada contribución ignorada. Cada vez que me interrumpían o me hablaban con desprecio. Dejé atrás a la mujer que aceptaba menos solo para mantener intacta a su familia. La enterré en silencio el día que salí por la puerta. Cumplió su tiempo. Hizo su parte. Pero no la llevaré conmigo al siguiente capítulo. Ella ya ha terminado. Y quizás lo más doloroso que dejé atrás fue la imagen que tenía de mi hija, la niña valiente y audaz que solía agarrarme la mano en los mercados concurridos y decirme que quería ser como yo. Esa versión de ella ahora solo vivía en mi memoria,
también la dejé en esa casa. Pero me llevé algo conmigo, me llevé mi libertad, me llevé mi paz, me llevé mi derecho a ser vista, y, por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente. Llevaba menos de una semana fuera cuando recibí una llamada de la vecina de enfrente. Era de esas personas que siempre se fijan en todo, pero que rara vez dicen algo a menos que sea realmente importante. Su voz era baja, no por secretismo, sino por preocupación. Mamá, solo quería que supieras, que llevan 3 días sin luz, toda la casa está a oscuras por la noche. Le di las gracias en voz baja y colgué con un largo suspiro. No sentí alegría. No sentí venganza. Sentí confirmación. De esa que se te mete en lo más profundo y te susurra. Están empezando a ver. Había pagado fielmente la factura de la luz durante meses, a veces en el último momento, a veces por adelantado, cuando me daba cuenta de que se habían olvidado. Mi pensión era pequeña, pero siempre encontraba la manera. Nunca me preguntaban cómo era que no se cortaba la luz. Daban por sentado que siempre había, al igual que daban por sentado que habría comida en la mesa y la ropa planchada. Me había convertido en parte del mobiliario, funcional pero inadvertida. Ahora, mi ausencia comenzaba a hablar más alto que mi presencia. Imaginaba la primera noche en que la casa se quedaría a oscuras, el parpadeo del televisor desapareciendo en mitad de una frase, el zumbido del frigorífico entonando su última nota, el llanto del bebé porque su luz nocturna ya no brillaba. Imaginaba a mi hija buscando a tientas las velas, con las manos temblorosas por las preguntas que nunca se había atrevido a hacer. Me preguntaba si finalmente abriría el cajón donde guardaba los recibos de los servicios públicos y vería mi letra en todos ellos. Mes tras mes. Mi nombre. No el suyo. Quizás se enfrentó a él. Quizás él se encogió de hombros y le dijo que pensaba que ella se estaba encargando de todo. Quizás, por primera vez, vio la verdad, lo poco que él aportaba y lo mucho que daba por sentado. Quizás, en esa oscuridad, finalmente recordó quién había mantenido unida la casa todo ese tiempo. Hay algo humillante en una casa sin electricidad. Te despoja de todas las distracciones. No hay ruido detrás del cual esconderse. No hay pantallas en las que sumergirse. Solo silencio, sombras y la incómoda verdad que surge cuando finalmente tienes que enfrentarte a tus decisiones. Y yo sabía que este silencio era diferente. Este les hablaría. Porque lo que dejé atrás no era solo algo físico. Dejé atrás la responsabilidad. Y ahora ellos estaban empezando a sentir su peso. Aquella noche me senté en la cocina de mi hermana con una sola bombilla zumbando sobre nosotros, el olor a pescado frito en el aire, y sentí un cambio silencioso dentro de mí. No me alegré. No me regodeé. Simplemente dejé que la verdad se asentara como un té caliente en mi estómago. Las bombillas se habían apagado, pero tal vez, solo tal vez, sus ojos estaban empezando a abrirse por fin. Y a veces, hace falta un poco de oscuridad para que la gente vea por fin lo que ha perdido. 2 días después de que se fuera la luz, se fue el agua. Mi hermana acababa de salir a recibir a una amiga cuando regresó con una mirada de complicidad. Se había vuelto a encontrar con la misma vecina. Esta vez, la historia era peor. Mi antigua casa no tenía agua corriente. La vecina dijo que había visto a mi hija fuera con un cubo en la mano, esperando junto al grifo comunitario a 2 manzanas de allí. El tipo de grifo que se usaba antes de que la ciudad tuviera fontanería. Dijo que el bebé estaba llorando y que el marido no estaba por ninguna parte. Cerré los ojos y asentí lentamente. No con satisfacción, sino con un dolor silencioso. El desmoronamiento había comenzado. Había pagado la factura del agua justo antes de irme, lo recordaba claramente porque casi había vaciado mi cuenta. Me había quedado en la cabina de pago con mi pequeño recibo en la mano, eligiendo la dignidad de esa casa por encima de un par de zapatos nuevos que necesitaba urgentemente. Cuando me mudé, me di cuenta de lo descuidados que eran con lo básico. Mi yerno dejaba los grifos abiertos. Mi hija rara vez comprobaba el nivel de los depósitos. Pensaban que el agua fluía automáticamente. No se daban cuenta de que siempre había alguien vigilando, midiendo, ajustando.
Esa persona era yo. La imaginé en ese momento, de pie bajo el sol con un cubo que nunca pensó que necesitaría. La misma hija que una vez me dijo que era demasiado tradicional. La misma hija que nunca preguntó cómo se mantenían las cosas en orden. Me pregunté si pensaría en mí mientras hacía cola en ese grifo comunitario, hombro con mujeres que habían aprendido a sobrevivir sin ayuda. Me preguntaba si pensaría en las veces que se metía en un baño caliente preparado para ella después de un largo día. Me preguntaba si recordaría que no había aparecido por arte de magia. Que alguien lo había hecho posible. No me alegré de sus dificultades. Nunca ha sido mi forma de ser. Pero tampoco me apresuré a arreglarlo. Aquella tarde me senté en el porche, con un cuenco de naranjas en el regazo, y contemplé cómo el cielo se teñía del color de la paz. Durante años, yo había sido el río tranquilo que fluía bajo esa casa. Y ahora, en mi ausencia, estaban saboreando la sequedad de la que los había protegido. Mi hermana dijo en voz baja, sin mirarme: «Siempre los protegiste. Quizás ahora aprendan a cargar con su propio peso». No respondí. Solo pelé otra naranja y puse una rodaja en mi lengua. Dulce. Ácida. Honesta. Como la verdad, picaba un poco antes de asentarse. La casa que había dejado atrás estaba aprendiendo lo que significaba vivir sin mí, luz a luz, gota a gota, y aunque me dolía, sabía que era necesario. A veces, el amor debe dar un paso atrás para que la responsabilidad pueda dar un paso adelante. Y a veces, hasta que los grifos se secan, la gente nunca entiende quién era el que hacía fluir el agua. Fue a la mañana siguiente cuando llamaron a la puerta. Estaba en la cocina con mi hermana, removiendo una olla de hoji a fuego lento, cuando oí un suave golpe en la puerta principal. Era el tipo de golpe que no quería ser fuerte, como si las manos que lo daban no estuvieran seguras de merecer ser escuchadas. Mi hermana me lanzó una mirada llena de cautela y comprensión. Dio un paso atrás y me dejó ir a la puerta. Cuando la abrí, allí estaba ella. Mi hija. Tenía el rostro desnudo, sin maquillaje, sin pendientes. Solo su belleza natural, apagada por el peso de lo que había venido a decirme. Tenía los ojos rojos e hinchados, y los labios le temblaban como cuando se arañaba las rodillas de niña. Durante un largo momento, ninguna de las dos dijo nada. Entonces, su voz rompió el silencio, apenas más alta que un susurro. «Mamá, por favor, vuelve a casa». Las palabras no tuvieron el efecto que ella esperaba. No me derritieron. No me hicieron correr a coger mi bolso. En cambio, me hicieron detenerme. Porque ahora, por fin, me estaban ofreciendo la palabra hogar. Pero yo ya no estaba segura de que ese lugar pudiera volver a acogerme. La llevé dentro, la senté a la pequeña mesa, y le serví una taza de hoji caliente. Ella la sujetó con ambas manos, como si necesitara sentir algo estable. Me lo contó todo: la oscuridad, los baños fríos, las facturas sin pagar, las noches en las que el bebé no podía dormir. Me dijo que su marido ahora estaba siempre enfadado, frustrado, culpándola de cosas que antes me había dejado a mí. Admitió que había rebuscado en mi cajón y había encontrado todos los recibos, todos los pagos que yo había hecho. Lloraba mientras hablaba, y cada lágrima esculpía la verdad que había enterrado durante demasiado tiempo. «No lo sabía, mamá», repetía una y otra vez. «No sabía que eras tú». Y fue entonces cuando lo vi. No solo arrepentimiento, sino reconocimiento. Me estaba viendo de nuevo. No como una ayudante en segundo plano o una presencia invisible, sino como su madre. La mujer que daba sin pedir nada a cambio. La mujer que llenaba los vacíos sin pedir nunca que se le prestara atención. Me tomó la mano y la apretó como una niña. «Por favor», susurró, «te necesitamos». La miré y sonreí, pero era una sonrisa diferente. No era amarga. No era orgullosa. Era libre. Le acaricié la mejilla con suavidad. «No me necesitas para sobrevivir», le dije. «Solo tienes que recordar lo mucho que te di». Ella lloró más fuerte.
La dejé. No dije que sí. No dije que no. Simplemente le dije que rezaría por ella. Porque volver no significaba solo regresar a esa casa. Significaba regresar a un lugar donde una vez me había perdido, y no estaba segura de poder volver a hacerlo. Pasaron 3 días desde la visita de mi hija. No volvió a llamar y yo no la busqué. El silencio entre nosotras no era amargo, solo estaba cargado de decisiones que aún debíamos tomar. Pasé esos días moviéndome más despacio, pensando más profundamente, preguntándole a Dios qué debía hacer. Entonces, una tarde, justo cuando el sol se ocultaba tras los tejados, mi hermana entró con la noticia. Había hablado con otro vecino, uno que trabajaba en la casa de empeños local. Mi yerno había ido allí ese mismo día. Estaba callado, con los hombros caídos, y en su muñeca llevaba el reloj de oro que solía lucir con orgullo en todas las reuniones familiares. Lo dejó sobre el mostrador y apenas dijo nada. No se parecía en nada al hombre que antes alardeaba de sus ascensos y bonificaciones. Parecía un hombre que por fin había comprendido el peso de la responsabilidad. El tendero le dijo a la amiga de mi hermana que el reloj ni siquiera estaba pagado. Era un regalo que se había comprado a crédito después de cerrar un negocio. Lo llamaba su corona, decía que le hacía sentir como un rey. Y ahora, apenas un mes después de mi marcha, tenía que deshacerse de la corona para poder pagar la luz. No dije nada cuando mi hermana me lo contó, solo asentí y volví a mi labor de punto. Pero dentro de mí, algo se removió. No era alegría, ni venganza. Algo más silencioso. Como una verdad que por fin se reconocía. Ese reloj siempre me había molestado, no porque fuera caro, sino porque era llamativo. Lo llevaba como una armadura, como una insignia que cubría el vacío que había debajo. Levantaba la muñeca cuando hablaba, ajustándose la manga innecesariamente, asegurándose de que todo el mundo lo viera. Hablaba de inversiones y socios comerciales y cosas que parecían importantes, pero que a menudo no llevaban a ninguna parte. Y mientras él llevaba ese reloj, yo pagaba la gasolina. Yo compraba el jabón. Yo hervía el agua. Yo vivía en un rincón de esa casa mientras él desfilaba por ella. Ahora no tenía más remedio que venderla. Y yo sabía, sin que me lo dijeran, que se estaba quedando sin cosas detrás de las que esconderse. Las facturas se acumulaban. La vida real le presionaba. El tipo de vida que no se puede ocultar con encanto ni oro pulido. El tipo de vida que exige esfuerzo, no ego. No le deseo el fracaso. Nunca lo he hecho. Pero sí le deseo la verdad. Y a veces, la verdad viene envuelta en humildad. Bajé la mirada hacia el viejo reloj de pulsera que llevaba 20 años. No brillaba. No hablaba. Pero había resistido tormentas. Igual que yo. En ese momento, me di cuenta de algo sencillo. Finalmente se había visto obligado a sacrificar su orgullo para sobrevivir. Y tal vez, solo tal vez, este era el comienzo de su aprendizaje sobre lo que realmente significa ser el cabeza de familia. No brillar, sino llevar el peso. No mandar, sino servir. Cuando se corrió la voz de que mi hija había venido a visitarme, el vecindario comenzó a bullir, no con chismes, sino con murmullos de sorpresa y lentos gestos de comprensión. La gente siempre se fija más de lo que dice. Ven quién riega las plantas, ven quién saca la basura, ven quién saluda a los repartidores y quién vuelve del mercado con los pies cansados y las bolsas pesadas. Puede que no digan mucho, pero lo recuerdan. Y ahora, con mi ausencia resonando en la casa que dejé, los vecinos comenzaron a decir las verdades que habían guardado en silencio. Una tarde, mi hermana y yo fuimos al kiosco local a comprar fruta y una anciana que vivía 2 casas más abajo me detuvo amablemente con la mano. Se llamaba Mama Titi. Llevaba más de 30 años viviendo en esa calle. Me miró a los ojos y me dijo: «Siempre supimos que tú eras quien mantenía esa casa en pie». Lo veíamos. Incluso cuando ellos no lo veían. Sonreí e intenté restarle importancia, pero ella insistió. Algunas personas no conocen el valor de los cimientos hasta que se agrietan.
Esa noche, otra vecina vino con unos ñames de su huerto. Dijo que era solo un regalo, pero sus ojos estaban llenos de disculpa. Debería haber dicho algo cuando se burló de ti en la fiesta de cumpleaños, confesó. Me reí porque todos los demás se reían. Pero me arrepentí en cuanto te miré a la cara. Su voz temblaba. No te lo merecías. Le di las gracias y acepté los ñames. No solo por la comida, sino por el tranquilo consuelo que me proporcionaron sus palabras. Es curioso cómo la ausencia saca a la luz la verdad. Mientras estuve allí, muchos lo vieron, pero no dijeron nada. Me observaban moverse como una sombra, haciendo el trabajo que nadie aplaudía. Veían cómo me hablaba. Cómo mi hija se desvanecía en el fondo cuando él entraba en una habitación. Pero permanecían en silencio, tal vez por miedo, o tal vez por costumbre. Ahora, con el agua cortada, las luces apagadas y la casa que antes era alegre ahora silenciosa y oscura, ya no podían ignorar lo que había mantenido vivo ese hogar. No les guardo rencor. A veces la gente necesita ver lo que falta para apreciar lo que tenía. Pero sus palabras me recordaron que no lo había imaginado todo, que no había exagerado ni sido demasiado sensible. Había cargado con una casa que nunca me había hecho un hueco, y la gente de fuera también lo había visto. Ahora, con cada palabra que dicen, con cada confesión en voz baja y cada gesto inesperado, me siento un poco más vista, no solo por ellos, sino por la vida misma. La verdad, como el agua, siempre encuentra la manera de fluir. Y ahora que ha empezado a derramarse, por fin puedo respirar sin preguntarme si era la única que veía las grietas. Apenas había pasado una semana desde que los vecinos empezaron a hablar cuando el siguiente golpe llegó a su puerta. Mi hermana acababa de volver de hacer los recados habituales cuando me encontró sentada junto a la ventana, observando el tranquilo balanceo de las hojas fuera. Me miró con una expresión que ya conocía bien, una que siempre significaba que algo había pasado. Se sentó a mi lado lentamente, dejó el bolso sobre la mesa y dijo: «El casero ha venido a casa esta mañana». Llamó durante casi 20 minutos. Nadie respondió. Al principio no dije nada, solo dejé que sus palabras calaran en mí. El casero. Recordé el día en que lo conocí. Un hombre alto, con una voz grave y una sonrisa amable, había pedido un inquilino de confianza. Mi hija me había señalado y había dicho: «Mi madre se va a quedar con nosotros. Ella lo mantiene todo en orden». Eso fue antes de que todo se torciera. Eso fue antes del silencio y los insultos. Pero yo recordaba el apretón de manos de aquel hombre, firme, respetuoso, y ahora estaba en su puerta. Al parecer, el alquiler estaba atrasado. 3 meses. Yo había pagado las 2 últimas cuotas antes de marcharme, en silencio, sin que ellos lo supieran. Había ido yo misma a su oficina y le había entregado el dinero en efectivo, explicándole que estaban atrasados, pero que se encargaría de ello. Él había confiado en mí, le había dicho: «Dales un poco más de tiempo», y él había asintido. Pero ahora que yo me había ido, no quedaba nadie para suavizar las cosas. El casero volvió más tarde esa tarde, y, esta vez, no tuvieron más remedio que abrir la puerta. Mi vecino, que vivía justo enfrente, le contó toda la escena a mi hermana. Mi hija estaba de pie, con el bebé en brazos, abrumada y cansada. Mi yerno intentó explicarle la situación, hablando rápido y gesticulando más de lo habitual. Pero el casero no estaba enfadado, estaba tranquilo. Decepcionado, dijo que había sido paciente, pero ahora necesitaba un plan o una fecha para irse. Me imaginé claramente la conversación, podía ver el rostro de mi hija pasando del pánico a la vergüenza. Me pregunté si pensaría en todas las veces que le había dicho con delicadeza que ahorrara dinero, todas las veces que le había recordado que el orgullo no paga el alquiler. Todas las veces que ella había puesto los ojos en blanco mientras él hacía promesas que nunca cumplía. Las paredes de esa casa se estaban cerrando ahora. No porque yo las maldijera, sino porque la verdad finalmente resonaba en los pasillos que una vez había protegido. La responsabilidad llamaba a la puerta, fuerte e implacable, y esta vez yo no estaba allí para abrir la puerta y ofrecer una solución. Me quedé mirando por la ventana durante mucho tiempo después de que mi hermana me lo contara. El cielo estaba suave al atardecer. El mundo seguía girando. Y en algún lugar,
Un casero les había recordado que todo lo que se construye sobre la gracia prestada debe pagar algún día el precio del orgullo. La historia me llegó 2 días después de la visita del casero. Mi hermana llegó a casa del mercado con una pequeña bolsa de tomates y una noticia aún más grande. Se había encontrado con una mujer que trabajaba en la misma sucursal bancaria donde mi hija y su marido tenían su cuenta conjunta. Era el tipo de conversación que se comparte en susurros entre mujeres que llevan demasiada verdad en el corazón y demasiados secretos en la lengua. La mujer le dijo que mi hija había entrado en el banco, cansada y nerviosa, exigiendo una copia impresa de su historial de transacciones. Al parecer, había empezado a cuestionarse todo. Se había ido la luz, no había agua, el casero había venido 2 veces en una semana, y, de repente, todas las historias que su marido le había contado sobre cómo se pagaban las facturas y que todo estaba bajo control ya no tenían sentido. Algo se había roto. Quizás era el bebé que lloraba en la oscuridad. Quizás era el vecino que le preguntaba, ¿dónde está tu madre? O tal vez era el silencio que encontraba en los rincones de la casa que antes le parecían cálidos y llenos. Fuera lo que fuera, la empujó a mirar donde nunca se había atrevido a mirar antes. Se sentó con el empleado del banco y revisó las páginas de transacciones. Y poco a poco, la verdad se desenrolló como una cuerda escondida durante mucho tiempo. No había registros de pagos de la factura de la luz a nombre de su marido. Ni de la factura del agua. No había alquiler del último trimestre. Solo transferencias a tiendas online, aplicaciones deportivas, restaurantes en los que nunca había estado y un gran pago por el reloj de oro que ahora había desaparecido. La revelación no llegó como una tormenta. Llegó como una lluvia lenta. Cada línea del extracto se derramaba sobre su memoria y, por primera vez, empezó a reconstruir una imagen que había ignorado durante demasiado tiempo. Vio lo que yo había cargado. Lo que yo había pagado. Lo que había arreglado en silencio mientras ellos pensaban que eran milagros. Vio los espacios en blanco en su historial financiero y, en esos huecos, me vio a mí. No en el nombre. No en la firma. Sino en el sacrificio. Me la imagino sentada allí, mirando los papeles, tratando de mantenerse entera. Quizás sintió culpa, quizás vergüenza. Pero más que nada, espero que sintiera claridad, porque una cosa es oír a alguien decir que te ha ayudado, otra cosa es verlo en blanco y negro. Esa noche, me senté fuera con mi labor de punto en el regazo y las estrellas sobre mí. No lloré. No sonreí. Simplemente dejé que el viento me atravesara como un suspiro del cielo. Porque la verdad, cuando finalmente llega, no necesita gritar, solo necesita ser vista. Y ahora, por fin, ella estaba viendo. No solo el fracaso del hombre al que había defendido, sino la silenciosa fidelidad de la mujer que una vez había olvidado. La primera llamada llegó esa noche. Vi su nombre aparecer en la pantalla mientras doblaba la ropa en la habitación de mi hermana. Mis manos se detuvieron a mitad de la tarea y sentí un nudo en el pecho, no por miedo, sino por saber. Me quedé mirando el teléfono mientras sonaba. No vibraba, solo el brillo y el silencio. No contesté. 15 minutos después, sonó por segunda vez. Luego, un mensaje de texto. Y otra llamada a la mañana siguiente. Las vi llegar todas. Leí los mensajes. Eran largos. Disculpas escondidas en frases interminables. Casi podía oír su voz en la forma en que escribía. Estaba llorando. Estaba desesperada. Por fin lo había visto todo y ahora quería arreglarlo. Pero no respondí. No era para castigarla. Soy madre. El perdón forma parte de mí. Pero el silencio era el único lenguaje que ella había entendido durante años cuando le hablaba a través del servicio. Así que ahora, la dejé en su sitio. Necesitaba que sintiera lo que yo había sentido. No como venganza, sino como comprensión. El dolor silencioso de no ser vista. El eco hueco de ser necesaria solo cuando las cosas se desmoronan. Seguí con mi día como de costumbre. Regué las plantas. Ayudé a mi hermana en la cocina. Lavé a mano unos envoltorios y los colgué a secar al sol de la mañana. Mi teléfono permaneció en el pequeño taburete junto a la puerta. No dejaba de encenderse, no dejaba de vibrar, pero yo seguía optando por el silencio.
Había hablado con acciones durante años y me había encontrado con indiferencia. Ahora ella hablaba con palabras y yo necesitaba tiempo. No porque quisiera aferrarme al dolor, sino porque quería proteger la curación que acababa de comenzar dentro de mí. Al tercer día, sus mensajes cambiaron. Menos súplicas. Más reflexión. Escribió. Encontré todos los recibos, mamá. Encontré los extractos bancarios y las notas escritas a mano. No tenía ni idea. Luego llegó otro. Lo he comprobado con el casero. Me ha dicho que pagaste en efectivo. No lo sabía. Y finalmente. No sé cómo arreglar esto, pero quiero intentarlo. Te echo de menos. Me quedé con ese mensaje durante un rato. Sabía que algún día volvería a hablar con ella. Mi silencio no era permanente. Era un puente que se construía piedra a piedra. Solo necesitaba que ella lo cruzara despacio, sin suposiciones, sin prisas, con honestidad. Porque cuando alguien ha ignorado el peso que has llevado durante tanto tiempo, el primer paso para volver a tu vida no se puede dar con ruido, se debe dar con humildad. Así que dejé que el teléfono volviera a sonar. Y sonreí suavemente, no porque disfrutara de su incomodidad, sino porque por fin podía sentir que no buscaba ayuda, sino a mí, a la verdadera yo, a la madre que siempre había estado ahí, a la que por fin estaba aprendiendo a ver. Era una tarde lluviosa cuando ocurrió. El tipo de lluvia que golpea suavemente el techo antes de arreciar lentamente, como si el cielo tuviera algo que liberar. Estaba en el salón ayudando a mi hermana a pelar cacahuetes cuando llamaron a la puerta. 3 golpes lentos. Luego una pausa. Y otro golpe. Me limpié las manos y abrí la puerta para encontrarme a mi hija allí de pie, empapada de los rodillos para abajo. Detrás de ella, sosteniendo torpemente un paraguas, estaba su marido. Nunca había estado en casa de mi hermana. Ni una sola vez. Ni siquiera cuando supo que me había mudado aquí, nunca vino. Siempre enviaba mensajes a través de mi hija, siempre dejaba que ella fuera el puente. Pero ahora, aquí estaba, pareciendo más pequeño de lo que recordaba, de pie bajo la lluvia con los hombros encorvados como si la disculpa ya hubiera comenzado antes de que abriera la boca. Mi hija se hizo a un lado y me miró con una mezcla de esperanza y miedo. Entonces él dio un paso adelante, me llamó suavemente por mi nombre. No mamá, como solía hacerlo. Ni mamá, como solía decir con orgullo en sus primeros días. Solo mi nombre. Sonó en el aire sin peso. Me quedé quieta, esperando. Su voz se quebró. He venido a pedirte perdón. Bajó la mirada y luego volvió a mirarme. Por todo. Por cómo te hablaba. Por tratarte como si no fueras nada. Por no saber lo que te mantenía en pie. Se aclaró la garganta, como si necesitara ganar tiempo para aliviar la incomodidad. Me equivoqué, ahora lo veo. La casa sin ti no es lo mismo, todo se vino abajo, y me di cuenta de que no solo estabas ahí, sino que nos mantenías unidos. Te falté al respeto, avergoncé a mi mujer. Me avergoncé a mí mismo. La lluvia arreció, golpeando suavemente contra el paraguas. Él se quedó allí, esperando algo, quizá una respuesta. Quizá el perdón. Mi hija tenía lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. Di un paso adelante, dejando que la lluvia me mojara las manos, y lo miré fijamente. No era una actuación. No estaba preparando un discurso. No estaba orgulloso. Parecía un hombre que había sido humillado por la vida misma. Y quizá eso era lo que había estado esperando todo este tiempo. He oído tu disculpa, dije con calma. Pero el respeto no es un discurso. Es un estilo de vida. Veremos qué sigue a tus palabras. Él asintió con la cabeza, con los ojos bajos, como si esas palabras le hubieran llegado más hondo que nada. No los invité a entrar. No porque estuviera enfadada, sino porque a veces la curación necesita espacio. Él había venido a hacer lo que nunca pensé que haría. Admitir su culpa. Era un comienzo. Tardío,
Pero un comienzo al fin y al cabo. Mientras se alejaban bajo la lluvia, cerré la puerta lentamente detrás de mí. No tenía prisa por nada. Ni por la confianza. Ni por la reconciliación. Pero, por primera vez, el hombre que me había menospreciado se había presentado en mi puerta, no como el rey de la casa, sino como un hombre que estaba aprendiendo lo que es un verdadero pilar. Después de que se marchara ese día, me senté junto a la ventana durante mucho tiempo. La lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna, dejando tras de sí el tipo de silencio que solo crean las tormentas. Los pasos de mi hija en el barro. Su vacilante disculpa. El peso de sus palabras aún flotaba en el aire. Repetí ese momento una y otra vez, no porque quisiera volver a sentir el dolor, sino porque necesitaba entender lo que vendría después. El perdón no es un interruptor. Es un viaje. Y yo seguía recorriendo el mío, paso a paso, con cuidado. Esa noche, abrí el cajón junto a mi cama y saqué una hoja de papel doblada. Llevaba allí semanas. Estaba escrita con tinta azul y arrugada de tanto leerla y releerla. Era una carta que le había escrito a mi hija poco después de irme de casa. Nunca tuve intención de enviársela, pero necesitaba escribirla. A veces, el corazón tiene que hablar cuando la boca no puede. Y en ese papel, dejé que el mío se desahogara por completo. Empecé la carta con la verdad, sin rencor, sin culpas, solo la verdad. Le dije lo mucho que me dolía escuchar el silencio de la persona a la que había criado cuando me insultaba. Le dije que la palabra inútil no duele tanto como la mirada que se niega a cruzarse con la tuya después. Le recordé las pequeñas cosas, los cuentos antes de dormir, las notas que le dejaba en la fiambrera, las noches que me quedaba despierta cuidándola cuando tenía fiebre. Le recordé que el amor no es ruidoso, pero deja huellas. Luego le dije que la perdonaba. Incluso entonces, antes de la disculpa, ya había hecho las paces. No porque ella se lo mereciera, sino porque yo lo necesitaba. Le escribí que quería que aprendiera, que no se derrumbara, que se viera con claridad, sin vergüenza, sino con conciencia. Le escribí que la próxima vez que una mujer se quedara en silencio en su cocina, dando más de lo que recibía, esperaba que se diera cuenta. Esperaba que hablara. Doblé la carta y la guardé en el cajón la misma noche que terminé de escribirla. Algo dentro de mí sabía que las palabras habían surtido efecto. Las leyera o no, ya me habían cambiado. Ahora, después de la disculpa, la volví a sacar. La leí lentamente, palabra por palabra, como si estuviera escuchando mi propia voz de otro tiempo. Y cuando llegué al final, sonreí. Porque ya no necesitaba enviarla. Ella había empezado a aprender por sí misma, la vida le había dado las lecciones con suavidad al principio, y luego con más firmeza, y ahora, por fin, estaba escuchando. Volví a guardar la carta en el cajón, no como una herida, sino como un recuerdo. Un recordatorio de que, a veces, las palabras más poderosas son las que escribimos para liberarnos a nosotros mismos, no para convencer a los demás. Ella estaba encontrando su camino. Y yo también. Después de doblar la carta y volver a guardarla en el cajón, me invadió una extraña sensación de paz. Era el tipo de paz que no borra el pasado, sino que lo acepta. Esa misma noche, decidí llamar a mi hijo mayor. Llevaba semanas pidiendo venir a visitarme, pero yo seguía posponiéndolo. No porque no quisiera verlo, sino porque no quería explicarle todo todavía. Pero ahora me sentía preparada para compartir, no todo el peso, pero sí lo suficiente como para que entendieran por qué me fui, y por qué había guardado silencio durante tanto tiempo. Cuando se lo conté, no me interrumpió. Escuchó. En silencio. Con atención. Su voz era tranquila, pero temblaba cuando finalmente habló. Mamá, ¿por qué no nos lo dijiste? Podía oír la culpa que se escondía detrás de sus palabras. Habríamos venido, te habríamos defendido. Le dije que no se trataba de defenderme. Se trataba de darles espacio para que vivieran sus propias vidas, incluso si eso significaba dar un paso atrás. Nunca quise ser la madre que enfrenta a sus hijos entre sí.
pero en el fondo, también sabía que los estaba protegiendo de verdades que no estaban preparados para afrontar. Necesitaba que vieran las cosas por sí mismos, no a través de mi dolor, sino a través de su propio crecimiento. Más tarde, esa misma semana, mi hija menor vino a visitarme. Trajo una cesta de fruta y tenía los ojos llenos de lágrimas. Lo había oído todo. Las noticias vuelan en las familias, incluso cuando nadie dice nada. Me abrazó con fuerza, como si intentara absorber todo el dolor de mi cuerpo con sus brazos. Sabía que algo no iba bien, me susurró. Pero no sabía hasta qué punto. Siento no haber estado allí. No la culpé, no culpé a ninguno de ellos. Tenían sus vidas, sus familias, sus propios retos. Yo siempre había sido la fuerte, en la que se apoyaban. Nunca se les ocurrió que yo también pudiera estar apoyándome en ellos, que pudiera estar rompiéndome en silencio bajo el peso de ser necesaria, pero nunca notada. Después de eso, se unieron a mi alrededor. No con ruido, sino con su presencia. Llamaban más a menudo. Me visitaban sin necesidad de invitación. Mi hijo me enviaba dinero para la compra aunque nunca se lo pedía. El más joven me ofrecía acogerme si alguna vez me sentía sola. Yo lo rechazaba con delicadeza, explicándoles que no necesitaba que me rescataran. Solo estaba redescubriendo mi voz. Su apoyo no era compasión, sino consuelo. No para deshacer lo que había pasado, sino para recordarme que seguían queriéndome profundamente. Entonces me di cuenta de que, aunque uno de mis hijos me había olvidado durante un tiempo, los demás nunca habían dejado de llevar un pedazo de mí en sus corazones. Y ahora, mientras me encontraba en el centro de su atención, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, me sentía completa. El perdón no siempre es un acto único. A veces ocurre por capas, como pelar recuerdos hasta que solo queda la verdad. Después de hablar con mis otros hijos, después de sentir su calor envolver las partes de mí que se habían enfriado, empecé a pensar más profundamente en lo que significaba perdonar de verdad. Mi hija había venido a mí llorando, había admitido su silencio, había reconocido su ceguera y me había suplicado otra oportunidad para arreglar las cosas. Su marido la había seguido, destrozado y humillado, pero yo no pude recibirles a los dos con la misma dulzura, y finalmente comprendí por qué. La perdoné. No porque sus acciones dolieran menos, sino porque conocía su corazón. Yo lo había criado. Lo había moldeado. Lo había visto ablandarse con los años y luego endurecerse bajo el control de otra persona. Lo había visto titilar con culpa incluso cuando las palabras le fallaban. Mi hija no se había vuelto cruel, se había vuelto pequeña a la sombra de un hombre que la había convencido de encogerse. Y aunque esa elección era suya, yo aún podía ver a la niña bajo el miedo. La perdoné porque creía que su amor nunca había desaparecido, solo estaba enterrado. Pero con él era diferente. Él no me quería y no me olvidó. Me faltaba al respeto a propósito. Se reía de mí, se burlaba de mi edad, borraba mis contribuciones y se burlaba públicamente de mis sacrificios. Ese tipo de daño no se hace por ignorancia. Se hace por orgullo. Y no es fácil volver a confiar en el orgullo. Incluso su disculpa, aunque sincera, no provenía de la conciencia, sino del colapso. Solo pidió perdón cuando se fue la luz, dejó de correr el agua y las facturas se acumularon tanto que ya no pudo seguir fingiendo. Ese tipo de arrepentimiento es supervivencia, no sinceridad. Y aunque acepté sus palabras, no pude abrirles mi corazón. El perdón no siempre significa volver, no siempre significa restauración, significa liberación. Dejé ir el rencor, dejé ir la herida, ya no repito sus insultos en mi mente ni me estremezco al pensar en él en la misma habitación, pero ya no le hago un hueco en mi paz. Ese es el límite que el perdón me enseñó a mantener. Mi hija, por otro lado, ha comenzado su camino de vuelta con pasos lentos y deliberados. Llama, visita, escucha, me coge de la mano como si recordara quién soy. Cuando la veo ahora, no veo a la mujer que se quedó inmóvil en aquella cocina mientras su marido me insultaba. Veo a la niña que solía correr hacia mí con las rodillas raspadas y confesiones entre lágrimas, esperando que yo la entendiera. Y la entiendo. Siempre lo he hecho. El perdón no es debilidad.
Es sabiduría. Y el mío me ha enseñado que a algunas personas se les puede perdonar y abrazar. A otras solo se les puede perdonar y dejar ir. Mi hija encontró el camino de vuelta a mi corazón, a su marido, simplemente lo dejé ir. Era una tarde tranquila cuando llegó corriendo por la puerta del recinto, con sus piececitos golpeando el suelo y los brazos balanceándose con toda la alegría que su pequeño cuerpo podía contener. Mi nieta, a la que había mecido para que se durmiera cuando su madre estaba demasiado cansada para levantar la cabeza. A la que había visto dar sus primeros pasos antes que nadie. Entró irrumpiendo como un rayo de sol, gritando mi nombre con esa voz aguda y emocionada que solo los niños pueden tener. Mamá Ero, gritaba una y otra vez, como si ese nombre siempre me hubiera pertenecido. Me arrodillé para recibirla, con los brazos abiertos. Se abalanzó sobre mí con todo su peso, riendo, con sus mejillas cálidas contra las mías. Mi hija entró detrás de ella, llevando una pequeña bolsa y observando en silencio. Había algo suave en su expresión, algo sanador. No le había dicho a la niña que me llamara así. Más tarde me contó que el nombre había surgido en casa, sin motivo aparente. Un día, la pequeña preguntó: «Mamá, ¿por qué mamá ya no vive con nosotros?» Y mi hija le había respondido: «Porque mamá es fuerte. Necesitaba descansar de todo lo que hacía por nosotros». Su hija, sabia para su edad, respondió: «Entonces es mi mamá heroína». No sabía cuánto necesitaba ese nombre hasta que lo oí salir de esos pequeños labios. Era más que un título. Era la anulación de todos los momentos en los que me sentí invisible. Cada vez que barría el suelo sin que nadie se diera cuenta, pagaba una factura en silencio, o lloraba en una almohada que no podía reclamar. Ese nombre envolvió mi corazón como un bálsamo. Me recordó que alguien me había estado observando. Alguien había visto. Y ese alguien ahora estaba creciendo para decir lo que los adultos no habían dicho. Pasó la tarde a mi lado, tirando de mi bata con sus deditos y haciéndome preguntas que nunca me cansaba de responder. Quería saber cómo hacía que Elogi me quedara mejor que a nadie. Quería ayudarme a regar las plantas y contar cuántas veces se posaban los pájaros en la valla. No le importaba la historia de mi dolor. Le importaba mi presencia. Cuando empezó a ponerse el sol, mi hija vino a llevársela a casa. Se quedó en la puerta más tiempo de lo habitual. «No deja de pedir visitarte», dijo en voz baja. «Incluso después de que te fuiste. Lo pregunta todas las semanas». Asentí, sin saber qué decir. «Te echa de menos, las dos te echamos de menos». Sonreí y besé la frente de la niña. «Vuelve pronto, pequeña». Mientras se alejaban, la niña se volvió y gritó una vez más: «Adiós, mamá heroína». El nombre resonó en todo el recinto, elevándose por encima de los tejados y llegando al cielo como una plegaria. Esa noche escribí el nombre en mi diario. No para recordarlo, sino para honrarlo. Porque a veces se necesita la voz más pequeña para recordarte que nunca fuiste pequeño. Siempre fuiste un héroe. Incluso cuando nadie lo decía en voz alta. El recinto era más pequeño, la cocina más vieja y las ventanas crujían cuando el viento soplaba, pero ese lugar me hacía sentir como en casa de una forma que no había sentido en años. No se trataba del espacio, la pintura o los muebles. Se trataba de la paz. Esa paz que se escucha en un susurro de fondo, que te permite respirar profundamente sin medir tus palabras ni menospreciar tu valor. La casa de mi hermana nunca fue un hogar permanente, pero la curación que encontré entre sus paredes se había arraigado en mí. Y, a medida que pasaban los días, me di cuenta de que ya no echaba de menos la casa que había dejado. Echaba de menos lo que creía que había sido. Ahora tenía algo mejor, una alegría tranquila, risas sinceras, comida caliente hecha sin obligación. Me mudé a un pequeño piso cercano, a poca distancia de la casa de mi hermana. Era un espacio modesto, con un dormitorio, una cocina estrecha y un balcón que daba a la calle. Pero era mío. Todas las cortinas que colgué las elegí yo. Todos los platos que había en el armario tenían historia.
No había nada lujoso, pero todo era sincero. No tenía que andar de puntillas ni fingir. No tenía que prepararme para los insultos ni esperar migajas de respeto. Caminaba por cada habitación a mi antojo, tarareando canciones que había olvidado hacía tiempo, dejando que mi voz volviera a sonar poco a poco. Los vecinos me saludaban cuando pasaba. No conocían mi historia, pero me trataban con amabilidad. Algunos me traían pequeños regalos cuando se enteraron de que me había mudado. Cacahuetes, jabón, unos sobres de leche, nada grande, pero cada regalo tenía algo que mi antigua casa había perdido con el honor. Empecé a vender a cara al lado de la carretera los sábados. Al principio solo era una pequeña bandeja. La gente empezó a pedirlo por su nombre. La alegría de que me vieran por lo que podía hacer, y no solo por lo que podía dar, me llenaba como la luz del sol por la mañana. Mi nieta seguía viniendo a visitarme. Su madre la traía a menudo. Cada vez que llegaba, irrumpía por la puerta principal con el mismo entusiasmo que antes, gritando, «Mamá heroína», como si fuera el único nombre que hubiera tenido jamás. Y yo lo llevaba con orgullo. No solo por ella, sino por mí misma. Porque había librado batallas contra el silencio. Había llevado cargas sin quejarme. Y ahora estaba cosechando algo dulce, algo estable. Ya no temía que sonara el teléfono, ya no temía que llamaran a la puerta, ya no me preguntaba si importaba en el espacio que ocupaba. Importaba, y lo sabía. Mi nuevo hogar no tenía trofeos, ni placas. Pero cada mañana me despertaba sin tensión en el pecho, sabiendo que había tomado la decisión correcta. La paz no grita. Se instala. Se construye lentamente. Y aquí, en este pequeño rincón del mundo, rodeada de mis propias decisiones, finalmente sentí lo que tanto había anhelado. No era comodidad. No eran aplausos. Era solo paz. Y era más que suficiente. Incluso en paz, los recuerdos tienen una forma de volver a tu mente y llamar suavemente a la puerta. A veces llegan como un susurro, otras como un pinchazo agudo, pero siempre como un recordatorio. Hay días en los que vuelvo a oír su voz, no en persona, sino en ecos. Esa palabra, inútil, sigue flotando en mi mente cuando menos lo espero. Cuando barro la entrada de mi nueva casa. Cuando cuento el cambio de las ventas de Acara. Cuando me siento sola con mis pensamientos y la noche se cierne sobre mí. Ya no duele como antes, pero sigue ahí, como el humo de un fuego apagado hace tiempo. He llegado a comprender que sanar no es olvidar. Es recordar sin reabrir la herida. Sus palabras alguna vez tuvieron peso. Alguna vez definieron cómo me veía a mí misma. Alguna vez moldearon cómo caminaba por las habitaciones, cómo hablaba, cómo guardaba silencio. Pero ahora, van y vienen como nubes pasajeras. Ya no me pertenecen. Son solo parte del camino que recorrí para llegar hasta aquí. He aprendido que la libertad no siempre es ruidosa. No es una salida dramática ni una confrontación final. A veces, la libertad es hacer la maleta en silencio y cerrar la puerta detrás de ti. A veces es despertar al ritmo de tu propio corazón. A veces es preparar Acara bajo el sol de la mañana y darte cuenta de que nadie puede quitarte esa pequeña alegría. Ese es el tipo de libertad que tengo ahora. Es ligera. Es mía. Mi hija sigue llamando. Sigue aprendiendo. Hay momentos en los que escucho la culpa en su voz, momentos en los que intenta borrar lo que pasó con dulzura. No la detengo. La dejo intentarlo. Porque sé que no está tratando de reescribir el pasado, sino de construir un futuro en el que podamos encontrarnos sin vergüenza entre nosotros. Y poco a poco, estamos encontrando ese lugar. Él no ha vuelto, ni a visitarnos, ni a llamarnos. Una vez me pidió perdón y yo lo acepté como lo que era, una muestra de comprensión, no una invitación a volver a empezar. Él y yo nunca volveremos a ser lo que fuimos, y estoy en paz con eso. Algunas distancias son sagradas. Algunos límites no son puentes, son vallas para mantener la paz dentro y el veneno fuera. Ahora, mientras estoy sentada en este pequeño balcón con mi té, el mismo té que una vez servía a otros en silencio, lo bebo lentamente y saboreo cada gota.
El nombre mamá heroína sigue en mi corazón, pero ahora sé que no necesito que nadie me llame así para creerlo. Lo creo por mí misma. Sus palabras aún resuenan, pero yo no vivo en la casa donde fueron pronunciadas. Vivo en libertad, vivo en la verdad, y, sobre todo, vivo en paz. Ese es el final que él nunca esperó, y el comienzo que nunca pensé que encontraría. A veces, la mayor venganza no es la ira ni la confrontación, sino la curación. No grité, no luché, simplemente me alejé y me elegí a mí misma, y al hacerlo, encontré algo más poderoso que la validación. Encontré la paz. El camino no fue fácil, el silencio era pesado, pero ahora vivo libremente, duermo sin miedo, me levanto sin resentimiento. Puede que nunca comprendan del todo el peso que llevaba, pero ya no espero que lo hagan. No tengo nada que demostrar y todo por lo que vivir. Si estás viendo esto y alguien te ha hecho sentir invisible o pequeño, recuerda esto: no eres inútil, eres un pilar, una llama, una fuerza. Elige la paz, elige la dignidad. Y nunca olvides que, a veces, tu mayor fortaleza está en saber cuándo dejar ir. Gracias por ver esto. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para ver más.